Bien, siguiendo con el estudio de lo que es las normas craneales, vamos a observar que en esta vista lateral, también denominada norma lateral, vamos a observar que se conforma por el hueso frontal, los huesos parietales, el hueso occipital, el hueso temporal, parte de la cara lateral del ala mayor del esfenoides, el hueso cigomático. Aquí en gris podemos ver el etmoides, el lagrimal y el maxilar. Además, en la parte superior del proceso frontal del maxilar vemos cómo se articulan los huesos nasales, que en este caso solamente observamos uno, y en la parte inferior está la mandíbula. Bien, aquí podemos observar parte de lo que es la sutura coronal, y aquí este círculo nos está determinando un punto cranométrico denominado terion. El terion se forma en la articulación del hueso frontal, del hueso esfenoides, del hueso temporal y parte del hueso parietal. A este punto se le denomina terion, que comúnmente se le llama también la sien. En la parte posterior, en la articulación del hueso temporal, el parietal y el occipital, vamos a tener otro punto cranométrico de importancia que se denomina asterion, justo a esta articulación de estos tres huesos. Aquí también podemos observar otro hueso accesorio o hueso wormiano que, como ya habíamos explicado en la parte 1 de normas craneales, se forma a partir de un centro de osificación secundario. Vamos a comenzar de la parte anterior hacia posterior para ver las zonas anatómicas destacadas que debemos observar en esta vista. Primero que nada, en el frontal vamos a ver esta protuberancia ósea denominada glabela, que también lo observamos en la norma anterior. Aquí podemos observar perfectamente la articulación del frontal con los nasales, y este punto se denominaba nasion. Aquí, justo en la articulación del hueso lagrimal con el proceso frontal del maxilar y parte de lo que sería el hueso frontal, vamos a tener otro punto craniométrico que se denomina dacrión. Por debajo de este dacrión vamos a ver que hay un gancho, se denomina gancho del hueso lagrimal, y también parte del proceso frontal de la maxila van a servir para formar la entrada del conducto lacrimonasal, que recordemos que desemboca principalmente en el meato inferior. Aquí podemos observar parte de lo que sería la escotadura supraorbitaria. Aquí observamos el agujero infraorbitario y el agujero mentoniano, que recordemos que van a ser las salidas del nervio trigémino en sus tres ramas distintas. Posteriormente vamos a ver aquí la espina nasal anterior, que va a formar el piso de esta abertura piriforme. Por debajo de esta espina nasal anterior vamos a observar el punto subnasal, ¿okay? Justo debajo de esta espina nasal anterior y por arriba de lo que sería el proceso alveolar de la maxila. Recordemos que aquí en este diente denominado canino vamos a tener una eminencia, que es una saliente ósea, y posteriormente tenemos depresiones que lo forman entre una eminencia y otra. A esto se le denomina prominencia canina o eminencia canina, y a la depresión se le llama fosa canina, y es de importancia porque se van a insertar varios músculos de la expresión facial que posteriormente revisaremos. Dentro de lo que es el hueso cigomático, volvemos a observar el agujero cigomático facial, que va a ser un agujero de salida para el nervio cigomático facial, lleva el mismo nombre, y va a inervar lo que es la parte lateral de la cara, comúnmente denominado el pómulo, la piel y parte del párpado inferior. En cuanto a la mandíbula, podemos observar de posterior hacia anterior lo que es el cóndilo mandibular, la incisura mandibular y la parte inicial de lo que sería el proceso coronoides. Recordemos que en este proceso coronoides se inserta el músculo temporal. En el ángulo de la mandíbula podemos observar esta tuberosidad denominada tuberosidad maceterina, la cual va a servir de inserción para el músculo macetero. Recordemos que el músculo macetero se origina en el borde inferior del arco cigomático y se insertan los dos fascículos justo en esta tuberosidad maceterina. Hacia adelante podemos observar lo que es la línea oblicua, antes denominada línea oblicua externa, que va a servir también de inserción muscular.
observamos aquí el cuerpo y la rama. En la parte superior, aquí en esta línea punteada, podemos observar y está esquematizando lo que sería la fosa temporal. Recordemos que hay 3 fosas que podemos observar en la vista lateral. Necesitaríamos quitar lo que es la rama mandibular para observar las otras 2, pero esta es la denominada fosa temporal, que nos está delimitando el borde superior del arco cigomático. Por debajo de este borde encontraremos lo que es la fosa infratemporal, y justo en donde se articula el proceso pterigoideo con el maxilar se va a formar aquí una fosa detrás que se llama fosa pterigomaxilar o pterigopalatina. Es exactamente lo mismo, solamente varía la nómina que estén usando. Posteriormente, desde el hueso frontal hacia lo que es el hueso parietal, vamos a observar 2 líneas denominadas líneas temporales, una superior y otra inferior. La inferior va a servir de origen para el músculo temporal, que se abre en forma de abanico y va a ocupar prácticamente toda la fosa temporal para dirigirse, para que sus fibras se dirijan hacia inferior, para posteriormente insertarse en lo que es el proceso coronoideo. Y la línea temporal superior va a servir de inserción, bueno, perdón, de origen para la fascia temporal, que también va a llegar a la misma inserción, al igual que el músculo. Luego, posteriormente, aquí en el hueso temporal vamos a observar lo que es el meato acústico externo, el proceso estiloideo y el proceso mastoideo. Recordamos que estos procesos son de gran importancia porque van a insertarse varios músculos que posteriormente revisaremos. Por último, la parte más alta del cráneo, que sería esta, se denomina el punto craniométrico vértex.